Solo estaremos en los primeros 6 versículos. Marcos 6, versículos del 1 al 6. Y cuando estés listo vamos a orar. Bueno, te pones de pie, oramos y leemos el pasaje. Marcos 6, del 1 al 6. Amén. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que nos bendigas con tu palabra. Háblanos, habla a nuestros corazones. Que seas tú, Espíritu Santo, quien nos hable. Que seas tú quien nos enseñe. Que seas tú quien nos inste a dejar de pecar. Que seas tú quien nos inste a creer más en ti. Señor, habla a tu iglesia. Te pedimos que hables a tu iglesia. Que no hable yo, sino que sea el Espíritu Santo a través de este siervo tuyo, Señor. Que todas las palabras que diga sean filtradas a la luz de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has permitido por 5 años predicar tu evangelio. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Marcos 6 del 1 al 6 y la palabra del Señor dice así: Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es el carpintero, el hijo de María? ¿Y el hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Amén. Puedes tomar asiento. Con tristeza, creo que todos en algún momento hemos menospreciado a las personas. Quiero que pienses en todas las personas que has menospreciado. Por alguna razón, por la causa que tú consideres. Piensa en las personas que has despreciado inclusive, o menospreciado, prácticamente podría ser lo mismo. Seguramente ha pasado por tu mente algunas frases como: ese no vale ni un clavo. O sea, ese tipo, esa mujer, no vale ni un clavo. ¿A poco tú eres ingeniero? ¿Tú, pastor? Por Dios, por favor. Vemos la apariencia de algunos e inmediatamente los rechazamos. Y si es el caso de que tú conoces el pasado de esa persona, somos más duros, somos implacables en emitir juicios y menospreciarlos. Cuando Jesús predicó en su ciudad natal, en Nazaret, ellos oyeron sus palabras y vieron sus milagros, los de ahí. Sin embargo, como ellos, los de Nazaret,
sabían que los carpinteros no hablan de la manera en que hablaba Jesús, ni hacían milagros. Los carpinteros no hacían milagros como los hacía Jesús. Jesús era carpintero. Entonces, un carpintero no podía ser el hijo de Dios que éste decía ser. Los de Nazaret tenían nociones preconcebidas sobre Jesús que fueron suficientes para cegarlos a la verdad. Si creemos cosas sobre las personas solo porque nos basamos en las nociones que tenemos, en lugar de basarnos en la verdad, en realidad no somos mejores que ellos. Es muy fácil escondernos de la verdad y poner nuestros prejuicios enfrente. Dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y cuando eso no lo aplican a nosotros, es un momento de tristeza, es un momento de decepción. Yo mismo puedo afirmar eso. Hay familiares y amigos que quienes por mi pasado rechazan mi pastorado. Y por lo mismo yo no tengo ni voz ni voto delante de ellos. Pero cuando el rechazo es aplicado a Jesús, estamos hablando de un acontecimiento de trágicas consecuencias, consecuencias eternas. Inclusive nuestro Salvador Jesús estaba maravillado, estaba asombrado ante la incredulidad de estos. Esta incomprensión, esta falta de simpatía de los parientes de Jesús. ¿Te acuerdas que lo vimos en el capítulo 3? El versículo 21 dice que sus parientes decían de Jesús, está fuera de sí. Luego en el versículo 31 dice que se quedaron afuera y lo mandaron llamar. Ellos no querían estar ahí. Pero esta falta de simpatía, esta incomprensión de los parientes de allá, del capítulo 3, está preparando la escena de este capítulo, de este episodio que tenemos. El rechazo que estamos viendo de nuestro Señor Jesús por parte de la gente de su ciudad natal contrasta completamente con los triunfos que Jesús tuvo en el capítulo anterior, en el capítulo 5. Podríamos llamarle al capítulo 5 el capítulo de la fe. Y a este capítulo 5, como vamos a ver, lo podríamos llamar el capítulo sin fe. Es algo contrastante. Y vemos que todo el pueblo, porque no era ni ciudad, todo el pueblo de Nazaret carecía de fe. Puedes pensar en el contraste que había entre la fe de Jairo, la fe de la mujer con flujo, con la incredulidad de los habitantes de Nazaret que acabamos de leer. Y cuando lees tú Marcos, ves esta franqueza en su forma de escritura, una manera muy realista. Porque por muy importantes y grandiosos que fueran los milagros de Jesús, que hablaban de la cercanía del reino de Dios en Jesús, pues estamos viendo que no convencían a todos. Estos milagros no eran suficientes para muchos. Hay un rechazo en ese pueblo, en Nazaret, por parte de algunos. Y esto no es más que el anticipo del rechazo que se empezará a ver por parte de judíos en todo el pueblo, en varios pueblos hacia Jesús. Podemos decir que Jesús tuvo un regreso a casa muy doloroso. Imagínate regresar a tu pueblo natal, ir a tu propia familia, ver a tus amigos y que haya sido rechazado. Sin duda, para nosotros tiene que haber una reflexión sobre cómo estamos tratando a nuestro rey. ¿Cómo tratas al siervo rey, a Jesucristo,
el siervo sufriente, ¿cómo lo tratas tú? ¿Y cómo respondemos a Jesús, quien fue rechazado por aquellos que estaban seguros de que lo conocían bien, como su propia familia? Es muy importante que nosotros profundicemos en las Escrituras y veamos a Jesús como realmente es Él y cómo se revela en las Escrituras, y no como tú y yo podríamos esperar que es Jesús, o como deseamos que fuera Jesús, o como queremos que sea Jesús. Titulé este sermón: no todos se impresionan con Jesús. No todos se impresionan con Jesús. Y lo primero que quiero que veamos es, cuando tú piensas en Jesús, cuando pensamos en Jesús, ¿realmente nos produce asombro? Cuando hablamos de Jesús, todo el mundo tiene una opinión diferente. Todos. Pocos son neutrales al respecto. Lamentablemente, estas opiniones en realidad no están a la altura del retrato bíblico de nuestro Señor Jesús. Frecuentemente estamos adoptando una actitud o un enfoque como si tuvieras un menú de un restaurante en tus manos, donde estás seleccionando aquellas partes de Jesús que te parecen agradables a tu gusto, pero hay aspectos de su persona y de su obra que tú determinas desecharlos, como si fuera un menú. Esto no me conviene, esto no me gusta, esto está muy caro, esto lo que sea. Vemos cómo Jesús llega a su ciudad natal. Y digo no era ciudad porque los comentaristas dicen que había entre 150 y 200 habitantes. O sea, era un pueblo. Aquí les dicen rancherías o, pues sí, pues pueblito, no sé cómo se le pueda llamar, pero los más benévolos les dicen que había 500 habitantes, pero sigue siendo un pueblo. Jesús llega a su pueblo, Nazaret, pero era una ciudad que no aparecía en los mapas. En todo el Antiguo Testamento no se menciona a Nazaret, ni siquiera en los libros apócrifos de la Biblia, ni en la literatura rabínica se habla de Nazaret. Inclusive el famoso historiador Josefo habla de Nazaret. Nadie habla de Nazaret. Se empieza a hablar de Nazaret en el Nuevo Testamento por Jesús. Es más, ni siquiera hubo iglesia después de Cristo. Ni siquiera se construyeron iglesias en Nazaret, sino fue hasta la época de Constantino. O sea, 320 años después se construye una primera iglesia. Y cuando las excavaciones arqueológicas en Nazaret empezaron a trabajarse ahí, solo encontraron viviendas de tierra, muchos rocas, no había nada. Nada. Natanael en Juan 1:46 dice: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Hermanos, las enseñanzas de Jesús nos pueden asombrar, pero ¿es suficiente para ti? Jesús va con sus discípulos. No sabemos mucho de los detalles que sucedieron en este viaje y lo que hace con sus discípulos, ni lo que enseñó en esta sinagoga. Pero lo que resulta de ahí no son elogios, no es nada bueno, es asombro. La gente se quedó pasmada. Pasmada es la palabra por lo que Jesús dijo ahí e hizo ahí. Especialmente preguntándose de dónde sacó este conocimiento.
¿Cuál es la sabiduría que él ha obtenido? Ni siquiera discuten que tenía sabiduría. Tampoco discuten que hizo obras poderosas. La gente ahí simplemente está estupefacta de cómo este chico que conocemos de toda la vida, Jesús estuvo 30 años ahí en ese pueblo. ¿Cómo este chico de este pueblo está haciendo esto? Entonces, más que una cuestión de que había familiaridad, estamos viendo un desprecio. Y hay algo muy interesante. Antiguamente, y ya no es tanto ahora, sí, seguramente en las ciudades chicas de México, en los pueblos, pueda suceder lo mismo. Pero antiguamente había una mentalidad en que, según tu origen geográfico y tus temas hereditarios de tu familia, iban a determinar quién era una persona o quién ibas a ser tú, cuáles iban a ser tus capacidades. ¿Sí? En aquella época el hijo del carpintero pues iba a ser carpintero. Hoy todavía podemos ver eso en algunos lugares donde pues un ganadero, sus hijos probablemente sean ganaderos. Pero allá era algo que así funcionaba. Y lo que están viendo en Jesús es que están viendo a alguien que se está extralimitando de las expectativas que él podía tener. Jesús no era un carpintero, hijo de un carpintero. Él no se podía extralimitar de ser un carpintero. Esta es la última vez que se menciona en este evangelio que Jesús entra a una sinagoga. Es la última mención que se habla de que Jesús está enseñando en una sinagoga. Pero hay una sospecha sobre el carácter de Jesús. Es lo que vemos aquí. Están pasmados por lo que oían de este hijo de María o hijo de José. El asombro de estas personas, hermanos, se convirtió en escepticismo. Y ellos están planteando 5 preguntas, vemos ahí. ¿De dónde obtuvo estas cosas? ¿Cuál es la sabiduría que se le ha dado? ¿Cómo son estos milagros realizados por sus manos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? En realidad son preguntas despectivas. Ellos, los de Nazaret, negaron que él decía y hacía estas cosas. Si él no obtuvo estas cosas, entonces esta sabiduría y estas obras poderosas de Dios, ¿de quién son? Ellos ni siquiera responden las preguntas. Hoy en nuestros días, muchos le atribuyen a Jesús que tenía un intelecto sobrenatural, que era muy ingenioso o tenía un ingenio superior a la media, pero no afirman su deidad. Era un gran maestro y punto. Era un hombre ingenioso y punto. Los milagros y la resurrección de Jesús, aunque para muchos de nosotros es normal, hablar de esto entre cristianos es normal, pero lo triste es que estas enseñanzas y estas verdades de Jesús para otros tantos no es suficiente. Suena lógico, suena normal, pero hemos normalizado esto. Sí, resucitó. Sí, Jesús es Dios. Muchos han sido testigos de los milagros que ha hecho Dios en sus vidas y no es suficiente. No es suficiente. ¿Recuerdas los milagros de Jesús hasta el momento? La suegra de Pedro sanó a muchos en Capernaum,
hay un leproso, hay un paralítico, un hombre que tiene una mano deforme, otros muchos sanados en el en el capítulo 3, la situación de la tormenta y el mar, el endemoniado gadareno, la mujer del flujo, la hija de Jairo que había muerto. Milagro tras milagro, milagro tras milagro. Entonces allí en su pueblito no niegan estas cosas, pero estas cosas no los están llevando a la fe. Simplemente ellos no pueden reconciliar lo que Él ha hecho con lo que piensan que Él tiene que ser o debe de ser por ser un hijo de un carpintero. Como si ellos dijeran, este es el Cristo, realmente este es el Cristo. Este, al que hemos conocido toda la vida, es hijo de Dios. ¿Estás bromeando? No podemos explicar sus milagros, pero sí sabemos quién es Él. No es nada, no es nadie. De eso estaban seguros ellos. Sin ojos de fe, nadie va a ver a Jesús por lo que realmente es. Sin fe, nadie puede ver a Jesús por lo que realmente es. Porque los milagros en sí mismos no son suficientes. Ya hemos visto que los milagros apuntan a Jesús, son señales divinamente ordenadas y que están declarando que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, tenemos que creer, porque muchas veces los milagros que han sucedido en nuestras vidas no están siendo suficientes. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que normalizas un milagro? Por ejemplo, tu arrepentimiento. De cuando el Señor Jesús te salvó y te arrepentiste, ¿te acuerdas? ¿Cuántas veces has vuelto a pecar? N. Y llega un momento en que empiezas a normalizar esa situación. Y el milagro de regeneración en tu vida, el milagro de arrepentimiento que el Espíritu Santo pone en tu corazón, ya no es sorprendente. El perdón lo tienes a la mano. Entonces vuelves a pecar. Haces lo contrario a lo que Pablo dice, de que si sobreabunda la gracia no puede sobreabundar el pecado. Pero muchas veces sobreabunda el pecado en nosotros porque ya no estamos sorprendidos por la obra de Jesús. Los antecedentes de Jesús ya no son impresionantes en nuestras vidas. Lo que Jesús hizo en nuestras vidas ya no nos impresiona. Y lo que estamos viendo aquí es que para estos empezaron a caer en los comentarios burlones. Tal vez cuando lees con detenimiento te puedes dar cuenta y hay que meterse mucho para entender por qué se están burlando de él. Le dicen, ¿no es este el carpintero? Para ellos Jesús era un plebeyo más, alguien que trabajó con sus manos, que construía y reparaba cosas. Era un artesano, un hombre de la construcción, un trabajador. Su ocupación no era impresionante. Era un obrero, pero lo están discriminando de alguna manera, están siendo despectivos con él. Y después viene algo muy interesante, pero muy interesante, porque dice, ¿no es este el hijo de María? ¿Sabes que en aquella época no se referían como que fueras hijo de una mujer? Se referían al padre. A él tuvieron que haber dicho, ¿no es este el hijo de José? Y hay un pensamiento, hay un estudio que dice, bueno, es que a lo mejor José ya se había muerto, entonces la referencia era para, pues es el hijo de María. Pero no, en realidad están insultándolo. Es un golpe bajo. Es un escándalo decir, este no es el hijo de María. A ella ni siquiera le están reconociendo como la esposa de José y a él no lo están reconociendo como el hijo de José. Le están diciendo que es un hijo ilegítimo. Para la cultura judía están diciendo, eres un ilegítimo hijo de una prostituta. Este es el nivel de burla que Jesús empezó a recibir.
Sus hermanos Jacobo, José, nombres de patriarcas. Judá y Simón, nombres de famosos revolucionarios del Antiguo Testamento. Vemos que su familia estaba esperando el rescate y la redención de Israel. El Redentor estaba con ellos, pero ellos no lo reconocían, se lo perdieron. Jesús era el mayor de 5 hermanos y al menos 2 hermanas, hijos naturales de José y María. También mientras estudiaba vi que algunos decían que eran primos de Jesús porque María siempre virgen, ¿no? Pero no, Jesús fue el mayor y María tuvo hijos con José. Pero lo que estamos viendo, hermanos, es muy impresionante. Tenemos que profundizar en esto. Si alguien en aquella época o el pensamiento de aquella época no era tanto en contra de que fuera un carpintero, ellos no tenían nada en contra con este oficio de carpintero, con este trabajo manual. No, ellos no tenían problema con eso, porque inclusive según se me fue el nombre, el Talmud, hacía que los padres instruyeran a sus hijos en su oficio y no solamente eso, los tenían que llevar a la circuncisión, a la instrucción de la Torá, y les tenían que enseñar un oficio manual, y también eran como que las responsabilidades de un padre a un hijo y procurarles una esposa. Pero acuérdate que Marcos le está escribiendo al mundo gentil, y hay muchos de estos que están rechazando a Jesús que son gentiles. Entonces, muchos de estos que rechazan a Jesús, gentiles, están despreciando el oficio de carpintero de entrada. Eso no era elogioso para el Hijo de Dios para ellos. Estaban buscando cómo desacreditarlo. Como si ellos dijeran, si alguien sabe quién eres tú, somos nosotros. Tú no eres especial. Tú eres un donadie como cualquiera de este pueblito. Y además, eres un hijo bastardo. Es lo que ellos están diciendo. Hay un filósofo, un escritor romano, Publio Ciro, que escribió y dijo: la familiaridad genera desprecio. Analiza eso. La familiaridad genera desprecio. Y parece que eso fue lo que pasó en Nazaret. La gente en Nazaret tenía familiaridad con este Jesús y lo despreciaban. Era demasiado ordinario para ser el Hijo de Dios. Este jovencito local, hijo de Dios, de este pueblo. Lo otro que quiero que veamos es preguntarte, cuando piensas en Jesús, ¿te hace sentir ofendido? Y no todos responden a esta pregunta de la misma manera. Pablo en Corintios dijo que su muerte en la cruz como nuestro sustituto es una piedra de tropiezo para los judíos y es necedad para los gentiles, para los incrédulos. Toda la obra y vida de Jesús para muchos fue un escándalo. Para muchos fue una ofensa. Y las enseñanzas de este Jesús y sus milagros no produjeron automáticamente fe en las personas. Estos que crecieron con él se sentían ofendidos. Imagínate a Jesús de joven corriendo con otros niños, con los que aprendió la Torá, con los que comieron con él, con los que jugaba, que crecen de ese mismo pueblo. 30 años estuvo Jesús ahí y de repente dice: yo soy el Hijo de Dios. Pudo haber ofendido a muchos.
La verdad de Jesús fue obstáculo para la fe de muchos, o de algunos, o de muchos, no sé de cuántos. Pero había una ofensa, había una incredulidad y había una oposición, donde hasta su familia estaba inmiscuida en esa oposición, en esa ofensa. Quiero que recuerdes cuando tú fuiste escandalizado por la verdad del Evangelio. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando la verdad del Evangelio te escandalizó? Y estoy seguro que sigue escandalizando a muchos en la actualidad. Inclusive hoy, a muchos que estamos en Cristo, el Evangelio nos sigue escandalizando, porque el Evangelio es el que está rompiendo nuestros paradigmas constantemente, nuestras ideas preconcebidas. Pero la verdad del Evangelio es contundente. La verdad del Evangelio nos desarma. La verdad del Evangelio nos desnuda. La verdad del Evangelio nos deja sin elementos para poder contraatacar con nada. Y algunos en algún tiempo nos escandalizamos y otros se siguen escandalizando y prefieren la incredulidad, prefieren la oposición, porque el Evangelio son ideas retrógradas, dicen, y terminan mofándose del Evangelio. Eso es lo que está pasando. Pasó aquel entonces y sigue pasando hoy. A pesar de las evidencias claras que hay de Jesús, se puede rechazar a Jesús. El versículo 3 dice que estaban escandalizados. Había todo un alboroto sobre Jesús. Jesús estaba ofendiendo su sensibilidad personal. ¿No lo vivimos hoy? Mis derechos son primero, mis sentimientos son primero, lo que yo creo que yo quiero ser es primero. Esa es la sociedad en la que vivimos. Y la verdad del Evangelio viene y confronta a todas las personas, nos confronta a todos y nos pone en nuestro lugar y nos dice: no, no se trata de ti, se trata de Jesús, se trata de Dios. A pesar de las abrumadoras evidencias, no creen que Jesús sea el Cristo, no creen que Él sea el Hijo de Dios. Entonces hace más de 2000 años estaban pensando cómo un judío de la nada sería ejecutado como el Salvador, el único Salvador del mundo. Era imposible para ellos. Y para los judíos eso era una ofensa. ¿Y cómo es hoy para ti? ¿Qué impacto realmente tiene la obra de Jesús en tu vida? Porque ese mismo pensamiento, un poquito distinto, está actualmente. ¿Cómo fuiste escandalizado con el Evangelio? ¿Cómo te viste vulnerado por el Evangelio? Y luego vemos, o también vemos, como que a pesar de la cercanía que había con Jesús, aún así se podía deshonrar a Jesús. Versículo 4. Jesús contesta con un dicho famoso de la época y lo está aplicando a estos círculos cercanos que era su pueblo natal, sus parientes y su familia. Había parientes en Nazaret de él, no solamente estaba su mamá y sus hermanos, había más parientes. Según Juan 7:5, sus propios hermanos no creyeron en él durante su ministerio. Solo Santiago y Judas más adelante que llegaron a la fe después de su muerte y la resurrección y que fueron pilares de la iglesia. Pero desde el capítulo 3 estamos viendo esta oposición a Jesús y cómo esta oposición se infiltra en su círculo de apóstoles también. Y luego se infiltra en su casa. Jesús estaba siendo un extraño en su propia familia, un forastero, alguien al que no conocían. Iglesia, pensemos esto.
El que tú estés expuesto a Jesús, el que tú estés expuesto al Evangelio, no es garantía de fe. Así como el Evangelio aviva el corazón de muchos, también es juicio para otros e infecta a otros o destruye a otros o enjuicia a otros. El Evangelio también es juicio. Aviva a unos, pero a otros no. Y es porque nos está exponiendo con nuestra realidad. Y es porque muchos lo rechazan, a pesar de los milagros y de quién es Jesús y de la obra de Jesús. Muchos rechazan y el mismo evangelio se convierte en juicio para ellos. Jesús está impactado. No dudo que le hayan roto el corazón con sus palabras y con sus hechos, de sus familias, sus parientes y su propio pueblo. Los que mejor le conocían, aquellos de los que quizá él habría esperado apoyo, de los que quizá estaba esperando que estuvieran a su lado sin importar lo que los demás dijeran, no lo hicieron. Lo conocían, pero no se podían explicar lo que estaba sucediendo y por eso lo rechazaron. Otra vez, su ciudad, sus parientes, su familia, su propia casa, todos votaron contra Jesús. Jesús estaba corriendo la misma suerte que los profetas del Antiguo Testamento, a los que nadie pelaba, nadie les creía. ¿Te ha pasado que pasas mucho tiempo con alguien y dejas de apreciarlo? Pasa mucho en los matrimonios, no digan que no. Cuando hay crisis en los matrimonios, empiezas a dejar de apreciar a tu pareja. O cuando llega el primo de lejano por 2 días y se queda 6 meses. Para aquellos que se han criado en un entorno cristiano, este es un peligro del que hay que cuidarnos. O los que llevan muchos años en el evangelio. En realidad, nunca deberíamos sentirnos a gusto, cómodos con Jesús. Siempre Jesús nos tendría que estar confrontando nuestra naturaleza pecaminosa. No está bien que normalices la obra de Jesús en tu vida o cómo Jesús te confronta, porque empezamos a menospreciarlo por costumbre. De acuerdo a nuestra naturaleza, el objetivo de Jesús no es hacernos sentir cómodos. El objetivo de Jesús es llevarnos al arrepentimiento, llevarnos a la fe, llevarnos a caer humildemente a sus pies y confesarle como nuestro Señor, como nuestro Dios. Jesús no es tu camarada. Jesús no es tu alma gemela. Tampoco el genio que te resuelve todos los problemas. Pero mucho menos es solo un sujeto que vivió hace más de 2000 años, que hizo un alboroto en Medio Oriente y lo mataron en una cruz por sus problemas de identidad. Hay mucha gente que malinterpreta a Jesús. Hay mucha gente que no considera la obra redentora de Jesús, no la entiende, porque no la quiere entender, porque te confronta. Jesús te confronta. Y te pregunto, ¿ves a Jesús como lo que realmente es? ¿Tú llamas a Jesús Señor, Salvador, Maestro, Rey, por lo que realmente es? ¿O lo haces por tradición? ¿O lo haces porque ya es normal en tu vida decir, sí, en el nombre de Jesús? Sí, Dios te bendiga. ¿Cómo Jesús impacta tu vida? ¿Realmente Jesús establece la agenda de tu vida? Es más, Jesús
impacta tu muerte? ¿Cómo Jesús marca tu vida? Mientras yo estudiaba y preparaba esto, fue de mucha reflexión. Lo tercero que quiero que veamos es otra pregunta. Cuando tú piensas en Jesús, ¿te sientes culpable por incrédulo? La incredulidad, y lo digo entre comillas, limita a Jesús. Jesús no hizo obras poderosas en su ciudad natal, o sea, no a unos pocos. Y quizá nos preguntamos, ¿cómo es posible que el omnipotente Hijo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, esté atado, esté limitado por la incredulidad de Nazaret? No podía hacer un milagro porque no lo iba a hacer ante la impresionante o flagrante incredulidad de las personas. Él al momento espiritualmente estaba obligado a no revelar su poder en un ambiente que era completamente de rechazo y de incredulidad. Aún así solo sanó a unos enfermos, puso sus manos y los sanó. ¿Cómo nos estamos acercando a Jesús? Acuérdate la pregunta de esta serie que se volvió ya como una tradición: ¿quién es Jesús para ti? ¿Realmente quién es Jesús? ¿Cómo te estás acercando a Jesús? ¿Te acercas a Jesús con fe, como Jairo, como la mujer del flujo? ¿Te acercas a Jesús como quien sanó tu cuerpo, quien restauró tu alma, quien te va a resucitar? Un escritor dijo: los milagros de Jesús no eran trucos de magia que estuvieran diseñados para demostrar lo poderoso que Él era. Los milagros de Jesús eran señales del reino para poder mostrar su poder redentor. Sus milagros siempre sanaban, restauraban y liberaban a la gente, de manera que revelaban cómo podemos encontrarlo por la fe y que nuestras vidas sean transformadas por Él. Jesús no podía hacer una obra que no redimiera. Los milagros de Jesús apuntan a Jesús y a su redención, a la obra redentora de Jesús en nuestras vidas. Ve lo que dice Hebreos 11:6. El único pasaje que les pedí a los de PowerPoint me ayudaran. Hebreos 11:6 nos está recordando que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Estamos hablando de una incredulidad en Nazaret que asombró a Jesús. Jesús, por un lado, y los de Nazaret, incluyendo su familia, están estupefactos. Los dos están estupefactos. Jesús de su incredulidad. ¿Y estos de quién era Jesús? ¿O de quién decía ser Jesús? Estos no pudieron superar el origen humilde de Jesús. Y Jesús estaba impresionado, estupefacto por la incredulidad de lo que Él dijo y lo que Él hizo. Y estos no le creían. Un shock para muchos. Es un shock que Dios venga a nosotros proveniente de un pueblo tan humilde o que de una condición tan humilde, de una familia humilde, de un oficio humilde,
Para los judíos era un escándalo. Y hoy, por un lado, la normalidad de que Jesús, pues sí, Jesús, crecí hablando de Jesús. Para mí es normal hablar de Jesús. Y para otros que están siendo confrontados con el evangelio de razonando quién es Jesús, en la época en la que vivimos, donde hay tantas alternativas de fe allá afuera, hay tantas opciones de soluciones, tu trabajo, tu estatus, tu identidad, la sociedad, la economía, no lo sé. ¿Cómo te está choqueando la realidad de tu fe o de tu incredulidad? Hay otro señor llamado Phillips Brooks, un predicador muy viejito, bueno, de hace muchos años, que dijo que la familiaridad genera desprecio como aquel romano, pero él agrega, pero solo con cosas despreciables o entre personas despreciables. Esto a mí me impactó porque esta familiaridad con la que puede resultar que tú desprecies a alguien es porque tú no le estás teniendo ninguna clase de aprecio, o porque como son muy cercanos a ti, los desprecias más. Y esto, iglesia, es muy delicado. ¿Qué tanto estás familiarizado con Jesús? A tal grado que ya es poca cosa, que ya es normal. ¿Cómo menosprecias o cómo es tu desprecio? Considerando el desprecio que hubo de los de Nazaret, en dónde estamos parados tú y yo? ¿Cómo menospreciamos a Jesús revelado de las Escrituras? Puede ser que para muchos digan, no, yo no estoy en ese caso. Y lo puedo creer. Gloria a Dios por eso. Pero le hablo a aquellos que han normalizado a Jesús, que en algunas áreas de su vida ya hay incredulidad. No es tan poderoso ese Jesús, no es tan milagroso, no me escucha, no me hace caso. Y muchos otros podrían estar o podríamos estar siendo escandalizados por la sencillez del evangelio. Te lo voy a poner así. Para muchos puede ser ofensiva, injusta o injusto el mensaje del evangelio, que dice que un pederasta o un violador o un asesino serial o en serie pueden ser reconciliados con Dios solo por depositar su fe en Jesús. Para muchos esto es un escándalo. Bueno, es más escándalo, o no es tan escandaloso, porque quizá no estás alrededor de un pederasta, o el pederasta no está en tu vida, o un pederasta no ha molestado a tus hijos, o un violador no te ha violado. Pero si es tu caso, ¿qué tanto te ofende este mensaje? Porque quizá tú no estás en ninguno de esos casos. No eres un pecador de esos niveles. Y tu pecado de normalizar a Jesús y de minimizar a Jesús, para Jesús será escandaloso. Nuestra falta de fe o nuestra incredulidad será escandalosa para Jesús hoy. ¿Estará al nivel de un violador?
nuestra falta de fe. No nos comparamos con un pederasta, ¿verdad? Con un asesino, con un violador. Nos comparamos con los mentirosos. ¿Con quién te comparas? ¿Cómo te escandaliza esto? ¿Cómo permites que la evidencia bíblica de Jesús acabe con tus prejuicios? ¿Cómo la evidencia bíblica, la verdad bíblica acaba con tus ideas, con tus nociones preconcebidas de quién es Jesús? Para que puedas aceptarlo y confiar en Él. ¿Sabes? Todos estamos en algún punto en nuestras vidas donde no creemos en Jesús. Ya cristiano, reformado, y lees a todos los escritores puritanos, y si tú ese que estás en esa posición, ¿cómo te has familiarizado tanto con Él que creciste en una iglesia cristiana en toda tu vida? Donde sus palabras, pues hay algunas que ya no nos convencen, milagros que ya no nos asombran, porque a lo mejor tú estabas acostumbrado a que en tu iglesia liberaban endemoniados y les enderezaban el brazo a los chuequitos, pero aquí en Coramdeo no suceden milagros de esos. Hay otro milagro de regeneración, gloria a Dios, amén, aleluya. Ay, se arrepintió, gloria a Dios. Y nos atrevemos a decir, es que en esta iglesia no va a haber un movimiento, porque no hay de esos, no hay un avivamiento. ¿Qué tan normalizado estás con Jesús? A tal grado que ya no te asombra y te has vuelto un incrédulo. Donde su muerte en la cruz ya no te asombra. Donde cantas las canciones pues por cantarlas, porque es parte de la liturgia de esta iglesia. Yo vengo porque al rato va a haber una fiesta, pero donde el canto de sublime gracia, este himno, ya no simbra tu corazón. ¿Te acuerdas de sublime gracia? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo tu familiaridad con Jesús te está cegando ante su grandeza? Ante la gloria de este Salvador. Porque si no ponemos atención, esta familiaridad con Jesús nos va a cegar. O ya te tiene bien cegado. Ya solo, como decimos aquí, tus chicharrones truenan. Tú le marcas la agenda a Jesús. En esto sí te creo y aquí sí eres mi Dios. En esto no te creo, en esto no te metas. Aquí mando yo. Yo puedo pecar, hacer y deshacer cuantas veces yo quiera, porque vivo bajo la gracia. Y aquí estoy. Puede ser que no seas tan ruin, a lo mejor no eres tan malévolo, pero haces exactamente lo que acabo de decir, pero te sugestionas y piensas que no lo haces. Ese es el peor peligro. No dices, no, yo no soy ese tan pecador, el de la sublime gracia, el que Dios rescató, no. Soy poquito. Esto podríamos llamarle contaminación espiritual. No sé cómo lo puedas imaginar en tu mente. Pero esto puede generarte esta cierta inmunidad a sorprenderte de Jesús. Estamos como zombies espirituales en algún punto donde crees una parte, pero la otra ya no te impacta. Ya Jesús no marca tu agenda. Hemos visto tantas regeneraciones. Hemos visto tantos pecados perdonados. Hemos visto
A mí pónganme así uno de cáncer que el Señor lo sana y paralítico que camina para creer. ¿A quién ha resucitado de aquí para creer? Bueno, revivido, perdón, no resucitado. ¿A quién ha revivido Jesús para creer? Amén. El tema es que no hay que venir a Jesús con nuestros términos. No puedes venir a Jesús con tus términos. Venimos a Jesús en sus términos. Él es el que escribe la agenda. Hermanos, no podemos cometer el mismo error que cometió este pueblo de Nazaret, esta familia de Jesús. Nosotros somos hermanos de Jesús de alguna manera. Somos adoptados y coherederos. Somos familia en Cristo. Y el punto de este sermón, hermanos, es que tengas cuidado con esta familiaridad que puedes estar teniendo en Jesús, en tu cristianismo, en tu religiosidad, en tu religión, porque tu mamá es cristiana, porque nací en el evangelio, soy de cuna cristiana. Unos se llenan la boca en decir soy de cuna cristiana y bien pecadorzotes. ¿Cómo te está afectando esta familiaridad? No estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando del Redentor. Yo sé que quizá este es de los sermones, así como que este sermón no ha impactado porque no he sentido vibrar el corazón. No, es que su voz fue muy monótona, ¿sabes? Entonces no impactó. Yo creo que este tiene que ser un sermón muy serio para esta iglesia. Hoy cumplimos 5 años. 5 años de estar haciendo lo mismo. No ha habido un endemoniado liberado aquí. No ha habido un muerto así que digas, levántate, camina. Mira, entró con un brazo más largo que el otro y el pastor oró por él y se lo enderezaron. 5 años hablando del evangelio, domingo tras domingo. Nadie dijo amén. Bueno, sí, Gaby sí dijo amén. ¿No hay otra cosa, pastor? ¿Algo más que nos ofrezcas en el menú litúrgico? Porque esto está muy familiarizado ya. Sí, Jesús me salvó y todo. ¿Cómo tú sabes tu situación de fe y de incredulidad? Solo tú la sabes. Gracias a Dios no soy el Espíritu Santo y no veo lo que hay en tu corazón ni en tu mente, ni sé lo que estés pensando de mí. Pero tú sí sabes cómo está tu incredulidad delante de Jesús. ¿Cómo estaría Jesús pensando de tu fe o de tu incredulidad? ¿Estaría asombrado por tu gran fe o estaría asombrado por tu gran incredulidad? Tú tienes la respuesta. Ni siquiera le tienes que preguntar al Señor. Bien sabes la respuesta. Tú sabes, como lo dije algunos sermones atrás, qué tan lleno está tu tanque de llenura del Espíritu o qué tan lleno está de obras de la carne. Tú bien sabes. Hermanos, quiero concluir con esto. Y perdóname si no fue el sermón que esperabas. Pero necesitamos reconocer esta tendencia de infravalorizar las cosas espirituales porque ya estamos familiarizados con ellas.
Jesús estuvo 30 años en esa ciudad. Fue residente 30 años en Nazaret. Anduvo por sus calles. Por 30 años caminó con Dios en Nazaret. Por 30 años la gente de Nazaret lo vio, habló con él. Tuvo una vida intachable en Nazaret, perfecta. Pero a Jesús no le sirvió de nada esa vida para con los de Nazaret. A ellos no les importó eso. A lo mejor ellos podrían creer en el Evangelio. Pero cuando vieron a Jesús, que era Jesús, que era el carpintero, que 30 años lo vieron como carpintero, algo pasó. Se escandalizaron de él. No sé si te sorprenda mucho eso, pero es lo mismo que estamos viviendo hoy. Es exactamente lo mismo que vivimos aquí. Lo mismo ocurre en la Ciudad de México, en las calles de la Ciudad de México. ¿Cuántas Biblias hay en la Ciudad de México? ¿Qué trabajo hace la sociedad bíblica para repartir Biblias? ¿Cuántas iglesias hay en la Ciudad de México que predican a Jesús? ¿Puedes ver las abundantes muestras de gracia común que Dios muestra a la Ciudad de México? ¿Sí lo ves? ¿Cuánta misericordia recibe la Ciudad de México de parte de Dios? Y que todos estamos disfrutando de manera continua. Pero que el grueso de los mexicanos, todo esto que te acabo de decir, lo tiene infravalorizado. Ni lo hacen en su mente. Esto es una terrible verdad. La gente está familiarizada con las iglesias, ¿verdad? Todos podemos afirmar eso. Pero la gente menosprecia las iglesias, incluyendo los propios evangélicos. Menosprecian la obra de Jesús. Tú, yo. Vamos a ver pastores que predicamos el evangelio, que vamos a ser rechazados por la incredulidad de algunos, unos de afuera, pero también unos de adentro, que se convierten en oyentes habituales. Espero que no haya ninguno aquí. Sí, ya vengo todos los domingos. Esta iglesia es diferente. En la mañana platicaba con los del curso, que recién graduados, tuvieron fiesta y toda la cosa allá afuera. Toga y birrete, así, lo aventaron, graduados de su curso. Y me decían, no, es que esta iglesia, o sea, ¿verdad? Todos contentos. Pero hay que estar atentos en no ser un escucha, un oyente que esté familiarizado con la normalidad. Eso puede generar o engendrar cierto desprecio, hermanos. También va a haber verdaderos cristianos que están solos en este mundo, porque si no es su familia de la fe, su familia de sangre, no los reconoce como que tengan un valor en Cristo. Menosprecian su fe en Jesús. Hermanos, no olvidemos, consideremos más bien que hay que estar alertas, muy alertas contra el terrible pecado de la incredulidad. Vengo porque me traen, porque si no me traen, no vendría. Porque mi mamá me trae, mi esposo me trae, pero que no. Mi esposa me obliga a ir. Es que soy líder de música y tengo que ir, tengo que tocar, porque no hay nadie más que toque.
Sin mi hospitalidad no jala, aunque venir. ¿Cómo está tu fe? O no sé si preguntarte cómo está tu incredulidad. Fíjate, el Señor ahí no pudo hacer ningún milagro a causa de la dureza del corazón de las personas que estaban ahí. Gente que creció con Jesús por 30 años. No sé cuántos años lleves en el cristianismo, y de esos tantos años se haya normalizado, se haya familiarizado todo, normalizado, no sé. De verdad que le pido a Dios estar pudiendo expresar el sentido de esto. ¿Cuántas veces te has privado de una bendición por tu incredulidad? ¿Cuántas veces te has privado de una bendición por tu incredulidad? No existe un pecado más suicida o irrazonable como el de la incredulidad. Hasta el mismo Hijo de Dios, la tercera persona, la segunda persona de la Trinidad, se vio impactado por el pecado de incredulidad de unos. Y nunca es suficiente, hermanos, para estar alerta contra este pecado de incredulidad. Es tan peligroso porque normalizamos las cosas, hermanos. Normalizamos la vida cristiana. ¿Te simbra escuchar la palabra de Dios los domingos? ¿Te simbra cantar los cantos dirigidos a Cristo? Caes de rodillas, pues no literal, porque nadie se hinca, muy poquito se hinca, ¿va? Pero caes de rodillas en tu mente. Qué ridiculez, pero caes de rodillas en tu mente en las oraciones congregacionales. Cuando tenemos la oración congregacional los domingos, una vez al mes, estás aquí a las 7:40 de la mañana para orar al Señor con tu familia. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás luchando contra la incredulidad? Es el pecado más viejo del mundo. O el primer pecado, no sé si llamarlo así, la incredulidad. ¿Qué hizo Eva? No hay pecado que traiga peores consecuencias que el de la incredulidad. 40 años en el desierto estuvo el pueblo de Israel por incrédulo. Si hiciéramos una encuesta en el infierno, ¿qué pecado tendría más alta la barrita de la estadística? ¿Tú cuál crees? La incredulidad. Marcos 16:16 dice: el que no crea será condenado. La incredulidad es el pecado más necio, porque es el que hace que rechaces las evidencias claras de Jesús. Es el que hace que cierres tus ojos ante el testimonio de Jesús. Es el que hace que te creas las mentiras de tu carne. La incredulidad. Y es el pecado más habitual del mundo, hermanos. Parece chiste, ¿verdad? Parece como moraleja rara de la incredulidad que hay dentro de las iglesias. Como el colmo. ¿Cuál es el colmo de una iglesia cristiana en la Ciudad de México? Que hay incrédulos. Ja, 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 ja. ¿Cómo está tu incredulidad? Por eso decía, ¿cómo está tu fe? O mejor te pregunto, ¿cómo está tu incredulidad?
Muchos profesan ser cristianos, pero en la práctica son verdaderos incrédulos. Esto es fuerte. Porque otra vez, sé que parezco disco rayado, pero no me importa. Le creemos a Jesús como nuestro Salvador, pero hay un montón de cosas que no le creemos a Jesús. Nuestro sustentador, nuestro liberador, nuestro sanador, eso no le creemos. Porque yo tengo un buen trabajo, porque yo tengo dinero, porque tengo un buen seguro médico, porque solo mi chicharrón truena. Soy Juan Camaney, todo lo puedo. Y Jesús para cuando me muera. Hoy no, hoy soy incrédulo. Bueno, cristiano, ¿no? Reformado, sí, claro, pero hay cosas que soy incrédulo. Esos milagros que Dios no te ha hecho, esa sanidad que el Señor no te ha otorgado, ese hijo que no ha vuelto, esa esposa no arrepentida o esposo. Hermanos, tenemos que vigilar nuestros corazones en cuanto a la incredulidad, porque esto es una cosa muy seria que abunda en las iglesias cristianas. La incredulidad, la normalidad porque mi mamá me trae o porque mi esposa me trae. Porque estás tan hecho al cristianismo que cuando faltas el domingo te sientes raro. Ay, no, es que hoy no fui a la iglesia. Pero es por la tradición, por la costumbre, no porque te sientas conmovido por estar delante del Señor de señores. Hermanos, se los digo con respeto, pero lo veo desde aquí. Se ve. Hermanos, canten con gozo. No pasa nada. Quien quiere hincarse, hermanos, aquí nadie le va a juzgar. Habló el mudo y oyeron los sordos. Un pecado atroz que hay en las iglesias. En esta iglesia. Las demás pues no me importan. En el corazón es donde habita la incredulidad. Es la sede del poder de este pecado de incredulidad, el corazón. Y tienes la evidencia aquí. La evidencia eres tú mismo, porque el Señor te rescató una vez de todas las cosas que hacíamos asquerosas. Somos la evidencia nosotros mismos de que el Señor sí hizo su obra. Pero los incrédulos, los infieles somos nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Que le creas, que le des tu plena confianza, tu total confianza, que le creas a tal grado que Él marca tu agenda. Otros pues simplemente aman el pecado porque están casados con el mundo. Estoy hablando de los cristianos, no estoy hablando de los de afuera, que es muy fácil voltear allá, sí, esos miserables. No, yo le hablo a los de adentro, a los que se dicen ser cristianos. Seamos humildes, hermanos.
y reconozcamos delante de Dios este pecado de incredulidad que tanto afecta tu vida. Y si eres casado, pues la de tu familia. ¿Y cómo están tus tiempos de oración? Bien. ¿Cómo están tus tiempos de lectura bíblica? Bien. Pero bien llenos de incredulidad. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor que aumente nuestra fe? Y quiero pedir a los músicos que si se tienen que quedar sentados ahí orando, se queden. Que se concentren en lo que vamos a orar. No pasa nada si hay una pausa y van a tocar. Lo mismo si estás en hospitalidad o en audio, a los servidores, a todos, hermanos, hay que concentrarnos en lo que estamos haciendo. Y si te quieres hincar, puedes hincarte. Si te quieres parar, puedes pararte. Si quieres cerrar tus ojos y levantar tus manos, hazlo. Pero de verdad quiero rogarte que este tiempo, tanto el de la predicación como el de la oración, sea un tiempo de sinceridad delante del Señor. Ponte a cuentas con el Señor. Pidámosle perdón por el tiempo de incredulidad, el tiempo que hemos menospreciado a Jesús, el tiempo que hemos perdido porque vivimos en la normalidad. Padre, en esta mañana, tarde, venimos ante tu presencia, sabiendo que estás aquí presente, Señor. Nos ponemos delante de ti con vergüenza, con mucha pena, Señor, porque sabemos que cada quien en sus corazones sabe el nivel de incredulidad que ha marcado su vida. Estamos tan familiarizados con tu gracia que ya no nos sorprende. Perdónanos, Señor, por ser tan tontos. Estamos tan acostumbrados con tu misericordia que abrimos los ojos en la mañana y preferimos revisar el celular. No vemos el milagro que nos das de abrir los ojos un día más. Estamos, Señor, tan familiarizados con tu misericordia y tu provisión en los alimentos que oramos por ellos en automático. Ya no en acción de gracias por darnos tu gracia, diseñar la comida para nosotros y agradecerte con humildad por ellos, porque es familiar, porque tenemos un refrigerador lleno, una despensa llena, y si se acaba tenemos dinero para ir por más. Perdónanos, Señor, porque hemos caído en la familiaridad y en lo cotidiano de que tenemos un auto, casa, una cama, tenemos quizás hasta más de un televisor, un enorme televisor. Caemos en la regularidad, en la normalidad y no levantamos los ojos al cielo para agradecerte. Señor, perdona a tu iglesia, porque aquí adentro hay incrédulos. Señor, todos tenemos que arrepentirnos de este pecado de incredulidad.
Somos soberbios. Somos arrogantes delante de ti. Y hasta decimos, Señor, afirmamos que tú nos has hablado. Y hacemos esto o lo otro cuando ni siquiera hemos orado. Perdónanos, Señor, por no tener un temor reverencial delante de ti. Total, en esta iglesia necesitan servidores. Y si no estoy yo, pues ¿quién lo va a hacer? Soy el único pastor. ¿Quién más va a pastorear? Yo soy muy generoso con mis ofrendas. Si no las doy, ¿quién lo va a hacer? Señor, perdónanos porque tenemos la boca muy suelta y mencionamos tu nombre en vano, no sé cuántas veces al día, sin temor, sin reverencia. Perdónanos porque tenemos una vida paralela donde decimos groserías, donde nos reímos de los chistes y de los albures. Porque nuestra vida alterna, Señor, paralela, subimos en redes sociales cantidad de memes estúpidos. Pero soy reformado, Señor. Qué jactancia tan estúpida. Perdona a tu iglesia, Señor, porque hemos menospreciado tu obra en Cristo. Total, la salvación no se pierde, ¿verdad, Señor? Estamos seguros en Jesús. Y hay ciertas obras de Cristo que ya no nos impactan. Perdónanos porque tenemos otras cosas más importantes que hacer los domingos. Bueno, en sí toda la semana hay cosas más importantes que hacer. Y estoy aquí por costumbre, porque soy cristiano y tengo que venir. Señor, yo quiero pedirte algo especial esta mañana. No dejes igual a esta iglesia a partir de hoy. No dejes igual a esta iglesia, Señor. Perdónanos, porque inclusive se convierte en una costumbre chismear y murmurar. Y pedir perdón ya cuando me cacharon. Perdónanos, Señor. Perdona a todos los que hemos menospreciado a tu iglesia. Perdónanos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que la vida de esta iglesia cambie. Que el aprecio por la sangre derramada cambie. Que el próximo mes, Señor, cuando volvamos a celebrar la Santa Cena, haya un aprecio, un gozo que nos cimbre el corazón. Que dejemos de criticar que si el pan pita, que es mejor un bolillo. Señor, somos tan ingenuos. Perdónanos, Señor. Y que a partir de hoy, tú, Espíritu Santo, nos des un aprecio profundo por Jesús, su obra, su gracia, su perdón, su salvación,
su identidad, su justicia en nosotros, Señor. Gracias porque nos escuchas, porque ves nuestro corazón arrepentido y porque sé y confío que no vamos a quedar igual. Gracias, Señor, porque eres un Dios de misericordias. Eres un Dios que escucha y perdona al arrepentido. Señor, danos un arrepentimiento profundo. Gracias, gracias, Señor, porque las familias de esta iglesia no serán las mismas. Los padres y esposos no serán los mismos, Señor. Y si por alguna causa, Señor, no obedecemos, disciplínanos, trata con nosotros, usa a la iglesia y disciplínanos, Señor. Gracias, gracias por la familia Coramdeo, Señor, porque no somos la mejor iglesia, sin duda. Creo que somos la más pecadora, pero somos la que más reconoce a Jesús, al menos aquí en Coramdeo. Te amamos, te bendecimos. Y ahora que cantemos, Padre, ayúdanos a hacerlo con gozo. En tu nombre, Jesús, en tu nombre te lo pedimos. Amén. Pongámonos